y yo había intitulado la sesión de hoy la cuestión del desarrollo de la ecología a la autonomía. Voy a hacer, como es costumbre, primero un repaso muy rápido de nuestra sesión anterior para que tengamos un poco también la visión de conjunto, ¿verdad?, de lo que estamos trabajando. Una vez que haya yo pasado por ese repaso, entonces voy a entrar ya a una primera parte. Más o menos les voy a comentar cómo está dividida la sesión de hoy. En la primera parte voy a hacer una inversión del texto que todos ustedes conocen y que es este texto que se llama Reflexiones sobre el desarrollo y la racionalidad, que es un texto de Castoriadis. Ahora vamos a ver en qué circunstancias Castoriadis va a escribir ese texto. Decía yo que voy a invertir un poco el orden. Voy a entrar en la primera parte de la sesión de hoy a trabajar un poco la cuestión de lo que sería la técnica, la cuestión de la técnica, ¿verdad? La cuestión de la técnica es una parte que ya voy a dar también un poco las referencias. Castoriadis lo trabaja mucho, precisamente un texto que se llama Tecné, que es el nombre en griego, y que es parte también de la Enciclopedia Universalis, ¿verdad? Una vez que haya yo pasado en la primera parte de la sesión por ese tratamiento de la cuestión de la técnica, un poco lo que sería, para que nos ubiquemos, digamos, en el contexto de nuestro seminario, para lo que sería, digamos, la dimensión imaginaria de la técnica, es decir, qué es lo que la técnica conlleva desde un punto de vista, digamos, del imaginario, el imaginario social, ¿verdad?, y particularmente el papel que la técnica juega en el contexto de la sociedad que tiene en su centro la significación imaginaria social del dominio racional, ¿verdad? En un segundo momento, la segunda parte de la sesión, ya voy a ver de modo más pausado lo que va a ser el orden en el cual Castoriadis nos va a presentar la cuestión del desarrollo, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco la evolución de la terminología, vamos a ver un poco la manera en la cual Castoriadis lo va a ir ubicando, siempre dentro de ese contexto, repito, de la sociedad capitalista, ¿verdad?, y el papel que al interior de la sociedad capitalista van a jugar algunas significaciones imaginarias sociales, como es la significación imaginaria social del progreso particularmente, ¿verdad? Entonces, entrando a, bueno, hay una cuestión que quería yo también comentarles muy rápidamente, gracias a las gestiones que han estado llevando a cabo los compañeros y las compañeras del CIESAS Sureste y del CIESAS Occidente. A partir del 19 de marzo vamos a tener la posibilidad aquí en la UAM Xochimilco de asistir vía teleconferencia a los seminarios que han estado efectuándose particularmente en San Cristóbal de las Casas desde hace ya más de un año. Es un seminario que lleva por título Seminario Permanente, el Proyecto de Autonomía Hoy, y es un seminario en el cual participan hasta el momento, sobre todo colegas y amigos de instituciones que tienen sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pero que ahora, gracias precisamente a este enlace que vamos a lograr también incorporar otras sedes, otros colegas y otros amigos que están pensando en torno a la cuestión de la autonomía. Muy rápidamente, entonces, pasaría yo a el repaso de la sesión pasada
Si ustedes recuerdan, nos habíamos dedicado un poco a mirar de cerca cuál había sido la trayectoria particularmente de Castoriadis y las influencias que el grupo Socialismo Barbarie habían tenido. Abordar primero la técnica, ¿Perdón? en la primera parte de la sesión y dos el desarrollo. Ajá. Decía yo, las influencias del socialismo barbarie y el pensamiento de Castoriadis, particularmente en el movimiento 22 de marzo, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, es el movimiento, digamos, o la vanguardia juvenil, digamos, del movimiento de 68, nace en Nanterre, habíamos dicho que parte de ese movimiento, que es de inspiración más o menos libertaria, son tanto René Leroux como Cohn-Bendit, ¿verdad? Daniel Cohn-Bendit. Habíamos hablado más en general de la internacional situacionista, un poco los antecedentes de la internacional situacionista en las vanguardias culturales, lo habíamos ligado un poco a la cuestión de los probos, los surrealistas, los dadaístas, etcétera, ¿verdad? Y habíamos trabajado también el modo en el cual al interior de nociones fundamentales como es la noción de espectáculo y de sociedad del espectáculo en la internacional situacionista, subyace esta formulación por parte de Castoriadis en torno a la contradicción característica de la sociedad capitalista moderna, que es precisamente la contradicción entre dirigentes y ejecutantes. En una segunda parte de la sesión, si ustedes lo recuerdan, nos habíamos referido un poco al filón, digamos, que explota la internacional situacionista particularmente, y toda la cuestión, digamos, de lo que sería la crítica de la vida cotidiana, ¿verdad? Precisamente la noción de espectáculo, ¿verdad? Va a tener este carácter, ¿verdad?, de ser una noción que permite abordar no solamente la esfera de lo político, ¿verdad?, lo que se conoce tradicionalmente como la esfera de lo propiamente político, sino también trabajar la cuestión, digamos, de la vida cotidiana, la división, digamos, entre hombres y mujeres, lo que ocurre al interior de las familias, lo que ocurre al interior de establecimientos como el establecimiento universitario, etcétera, etcétera. En un segundo momento siempre habíamos vinculado esta cultura crítica de la vida cotidiana con el aporte de lo que nosotros conocemos como el análisis institucional, ¿verdad? Como ustedes saben, bueno, René Leroux, Georges Lapassade, etcétera, etcétera, ¿verdad?, circulan un poco por ahí. De alguna manera, en la perspectiva del seminario que nos convoca en esta ocasión, la propuesta de la internacional situacionista se va a ver concretada en lo que será una formulación más a largo plazo vía el análisis institucional, que va a revivir siempre esta propuesta de Castoriadis, no solo respecto a la división entre ejecutantes y dirigentes, sino también en torno a su concepto de institución. Finalmente, concluyendo aquel día, habíamos hablado de la crítica que Castoriadis hace a la militancia, ¿verdad? Habíamos dicho que de alguna manera esta crítica de la vida cotidiana y esta división entre ejecutantes y dirigentes no deja de lado el propio mundo de la militancia, y en ese sentido Castoriadis nos señala que la propia militancia va a llevar consigo una relación que es una relación alienada con la propia institución, ¿verdad? Una relación alienada con la propia institución. Había una serie de bemoles ahí que eventualmente pudimos tratar a la hora del debate, pero que, en fin, sigue un poco la discusión abierta. Más o menos esos eran los términos de nuestra sesión pasada. En el caso de esta sesión, como decía yo anteriormente, voy a trabajar el texto de desarrollo, reflexiones sobre desarrollo y racionalidad. Les voy a contar un poco los antecedentes de este texto. Es un texto que fue escrito a partir de un reporte que Castoriadis presenta en inglés en un coloquio que se llama La crisis del desarrollo y que es de 1974.
Posteriormente es publicado en francés en el número de la revista d'Esprit de 1976, que lleva por título Le mythe du développement, que quiere decir el mito del desarrollo. Más adelante Castoriadis va a completar este texto con intervenciones, ¿verdad?, de una mesa redonda que se lleva a cabo 2 años después, en donde precisamente se van a discutir una versión histórica, digamos, de la aplicación de la filosofía del desarrollo, que es precisamente la versión que estaba presente en los modelos de socialismo, ¿verdad? De alguna manera también, como veremos más adelante, el desarrollo, particularmente una vez que abordemos la beta, digamos, de lo que sería el desarrollo ilimitado de las fuerzas productivas, como una palabra de orden que digamos es común tanto al socialismo real como al sistema capitalista. Vamos a ver de qué manera incluso los propios modelos de socialismo que se suceden van, digamos, a poner en práctica este principio, digamos, ¿verdad? Pero bueno, veámoslo un poco por partes. Aquellos que tengan curiosidad por este debate, el texto, el desarrollo y la racionalidad, también por cuestiones didácticas, voy a dar solamente la referencia que consta en nuestra base de datos en Agora International, ¿verdad? La referencia sería ES mayúscula 1980 A mayúscula, ¿verdad? Es un texto que, como ustedes saben, está puesto en línea por la Fundación Andreu Nin. Decía yo entonces que en la primera parte de esta sesión voy a invertir un poco el orden, ¿verdad?, del texto de desarrollo y racionalidad, y voy a iniciar con un parágrafo del propio texto que se llama La técnica moderna como vehículo de la ilusión de omnipotencia. La técnica moderna como vehículo de la ilusión de omnipotencia. Se trata del parágrafo número 5, ¿verdad? El parágrafo número 5. Vale la pena un poco, bueno, esto lo había yo pensado porque tenía yo pensado, bueno, había yo más o menos previsto que estuvieran aquí los compañeros de el posgrado en desarrollo rural. Entonces quería yo dar algunos antecedentes para ubicar en qué, desde dónde, digamos, Castoriadis está formulando este texto. Decía yo, y lo hemos visto en sesiones pasadas, ¿verdad?, que en primer lugar, uno de los primeros puntos que es importante tomar en cuenta es que Castoriadis va a formular esta crítica al desarrollo desde, digamos, la constatación de la emergencia del fenómeno burocrático, ¿verdad? El fenómeno burocrático, la materialización del dominio racional como significación imaginaria fundante de la sociedad capitalista y la crítica del marxismo. O sea, esos van a ser, digamos, los tres, ¿cómo decir?, los tres pilares, digamos, a partir de los cuales Castoriadis va a formular su crítica, digamos, del concepto de desarrollo. Una segunda cuestión que es muy importante también tomar en cuenta, y es que Castoriadis no habla, como hemos dicho ya en otras ocasiones, desde la pura academia. Como ustedes saben, no solamente su militancia a través del grupo Socialismo Barbarie, sino incluso su función en tanto que director de estadísticas nacionales, ¿verdad?, en la Organización Europea de Cooperación Económica, ¿verdad? Como ustedes saben, Castoriadis tiene una formación de origen de economista y en Derecho, ¿verdad? Entonces, en 1970 ingresa precisamente en lo que más adelante se va a convertir la OCDE, que es Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeo, ¿verdad? Él va a ser el director de estadísticas nacionales. Precisamente esta situación, como funcionario internacional, le va a impedir que firme la gran mayoría de sus textos, digamos, de la primera época. Como ustedes muy bien saben,
los textos, digamos, de los años 60, 70, Castoriadis los va a firmar siempre bajo seudónimo. ¿Cuáles, digamos, serían un poco los antecedentes? Es desde aquí que Castoriadis va a formular su crítica del desarrollo, y va a ser una crítica que nos va a llevar al plano, digamos, no solamente de la doctrina propiamente del desarrollo, sino sobre todo a la reflexión más como filosófica y política de lo que es el desarrollo, ¿verdad? ¿Cuál sería, digamos, el referente lejano de la crítica de Castoriadis? En un primer momento, Castoriadis nos va a hablar, como decíamos al principio de esta sesión, nos va a hablar del papel que juega la idea de progreso, ¿verdad? La idea de progreso. Castoriadis, en repetidas ocasiones, nos va a comentar el hecho de que la revolución industrial, ¿verdad? La revolución industrial hubiera sido imposible si no hubiera existido de modo prealable, digamos, la significación imaginaria social que le da un valor al progreso, digamos, ¿verdad? En ese sentido, bueno, la cuestión, digamos, del progreso por un lado. Por otro lado, un común denominador, como decíamos anteriormente, respecto a la valoración por parte tanto del marxismo como del liberalismo económico, del desarrollo de las fuerzas productivas como motor de la historia, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Las leyes de la historia, en la medida en la que se verifican, en esa medida van creando el momento oportuno, digamos, para el paso del capitalismo al socialismo. El desarrollo de las fuerzas productivas sería otro de los pilares, digamos, de la propuesta a partir de la cual Castoriadis va a criticar la cuestión del desarrollo. Como decía yo en un primer momento, este rodeo que voy a hacer respecto a la técnica, digamos, busca un poco siempre en el cuadro, digamos, de nuestro seminario, busca poner el debate en torno a la cuestión del desarrollo dentro, digamos, de la crítica que Castoriadis hace de la institución como una instancia mítica, ¿verdad? Habría en un primer momento una idea, digamos, matriz, según la cual el progreso técnico sería bueno y nada más que bueno, nos dice Castoriadis, ¿verdad? El progreso técnico sería bueno y nada más que bueno, es decir, bueno por sí mismo y en todo caso mal utilizado, digamos, ¿verdad? La técnica sería considerada como un simple medio en él mismo neutro respecto a los fines. Aquí toda la cuestión, digamos, esta sería, digamos, la posición de científicos liberales y marxistas, y precisamente Castoriadis de entrada va, digamos, a señalar ya algunas falacias de este postulado. La primera falacia es precisamente la cuestión de la separabilidad total de fines y medios, ¿verdad? La separabilidad total de fines y medios. En un segundo momento sería la falacia de la composición, según la cual podemos fabricar con un material como puede ser el acero, de modo indistinto, tanto carrozas como cañones, ¿verdad? Siempre en el campo, digamos, de esta crítica de la neutralidad, entre comillas, de la técnica, la segunda objeción de parte de Castoriadis va a ser en términos de que la técnica, vista así neutralmente, entre comillas, podría servir a una sociedad alienada de la misma forma que podría servir a una sociedad autónoma, ¿verdad? La propuesta de Castoriadis en este caso sería que no podemos ni idealmente ni realmente separar el sistema tecnológico de una sociedad y de aquello que esa sociedad es, nos dice Castoriadis, ¿verdad? Habría, digamos, ya un poco, digamos, tratando de subir un poco a un nivel más abstracto sobre este debate, habría ya a este nivel un primer acercamiento, digamos, ¿no?, respecto a cómo la técnica
sería vista desde el punto de vista, digamos, del imaginario capitalista y del imaginario que subyace al desarrollo de las fuerzas productivas como motor de la historia, como omnipotente, ¿verdad? Es decir, la técnica podría todo de alguna forma, ¿verdad? Esta ilusión, ¿verdad? Es una ilusión que domina, digamos, los tiempos modernos y que de alguna forma se vincula con la cuestión de la noción de potencia, ¿verdad? O la idea de potencia, ¿verdad? Para ilustrar un poco etnográficamente hablando esta cuestión, Castoriadis nos va a presentar dos casos etnográficos, ¿verdad? El primer caso tiene que ver con los dispositivos contra la polución, ¿verdad? Castoriadis nos va a decir que esos dispositivos, a pesar de que han tenido un relativo efecto positivo, digamos, respecto a la disminución del CO2, paralelamente esos dispositivos se han acompañado de una acidez creciente de la atmósfera, es decir, en un momento dado Castoriadis va a poner en duda que las acciones, digamos, aisladas, como puede ser la puesta en marcha de dispositivos contra la polución, puedan, digamos, resolver una cuestión que es mucho más global, pues, finalmente, ¿verdad? Es decir, la cuestión, de hecho, nos habla de que mientras esos dispositivos de polución en los países desarrollados han logrado, digamos, disminuir las emisiones de CO2, la acidez de la atmósfera se ha multiplicado por 1000 en América del Norte y en Europa. Él se pregunta, y me parece que es una pregunta bastante pertinente, si este aumento, digamos, de la acidez de la atmósfera es un aumento que habría pasado desapercibido para el caso de los ingenieros, de los hombres de ciencia y de los administradores, ¿verdad? Entonces ya, digamos, una crítica, conlleva, digamos, ya una crítica bastante severa al respecto. Vamos a ver más adelante en la segunda parte de la sesión la manera en la cual Castoriadis va a vincular este tipo, digamos, de cuellos de botella con una propuesta que no abarca la totalidad, digamos, de la sociedad. Particularmente vamos a trabajar la cuestión de los límites, ¿verdad? Un segundo caso que me parece muy interesante y que además va a permitirme aportar algo también de mi propia etnografía, es la cuestión de la píldora anticonceptiva, ¿verdad? Es decir, como ustedes pudieron haber visto en el parágrafo número 5, ¿verdad?, de Reflexiones sobre el desarrollo y la racionalidad, Castoriadis habla, digamos, de la investigación que se ha hecho respecto a los efectos secundarios de la píldora anticonceptiva. Aquí, en este caso, quisiera yo mencionar, tengo una anécdota que me parece bastante significativa de todo este debate. Precisamente esta querida amiga Sylvie Coyot, que fundó la Librería de las Mujeres, ¿verdad?, en Milano, en una discusión con Toni Negri, ¿verdad?, Toni Negri le decía, ¿no?, es decir, tú no sabes que en realidad el significado más importante que ha habido en toda tu vida es el significado de la Revolución de Octubre, a lo cual Sylvie Coyot había contestado: lo más importante que ha ocurrido a lo largo de toda mi vida es precisamente el descubrimiento de la píldora anticonceptiva, ¿verdad? Esto también me lleva mucho a otra cuestión que también es parte de una etnografía propia, ¿verdad?, que es precisamente la cuestión de los ejidos barbasqueros, ¿verdad?, que en la selva del Ocote, ¿verdad?, la cuestión del monocultivo y la cuestión, digamos, de la invasión del barbasco chino, ¿verdad? Regresando un poco a Cornelius Castoriadis y a esta crítica que va a ser precisamente de esta especie de creencia en la omnipotencia de la técnica, Castoriadis dice que, bueno, los efectos colaterales de los usos, digamos, del anticonceptivo se han concentrado particularmente en la cuestión del cáncer, ¿verdad?, pero se ha dejado de lado precisamente lo que serían los efectos psicológicos, ¿verdad? Nadie habla, digamos, de los efectos psicológicos del uso del anticonceptivo, precisamente regresando un poco a la propuesta que él hace de cómo la omnipotencia de la técnica conlleva
una noción de potencia, ¿verdad? Él nos va a decir, esa potencia de la técnica renuncia también a los destinos animales de reproducción de la especie, ¿verdad? Y todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Esta potencia suplementaria no podría ser más que buena, es decir, en un primer momento, incluso la potencia, digamos, que supone la técnica contenida, digamos, en la píldora anticonceptiva, va a ser considerada, digamos, como buena sin más, ¿verdad? La cuestión pertinente, nos dice Castoriadis, no es qué pasará con una mujer si toma la píldora durante 10 años, la cuestión pertinente es qué podría ocurrir a la especie si las mujeres tomaran la píldora durante 1000 generaciones, es decir, 25,000 años, ¿verdad? Un lapso de tiempo privado de sentido para nosotros, ¿verdad? Nosotros actuamos como si el único intervalo de tiempo significativo fuera el de los pocos años por venir, nos dice Castoriadis. Más etnografía castoriadiana en este sentido. Respecto a su propia historia de vida, aquí hay un pasaje que a mí me gusta siempre mucho recordar. Castoriadis nos dice precisamente en ese texto, en el parágrafo número 5, nos habla precisamente de la planificación a largo plazo como un término relativamente nuevo, ¿verdad? Y nos comenta que precisamente los abuelos de él plantaban olivos y cipreses, ¿verdad?, en Grecia, ¿verdad? Hay una bonita metáfora al respecto. La dote que en Grecia se le da a la gente que se casa es precisamente un olivo y un ciprés, ¿verdad? El olivo para que no le falte nunca comida y el ciprés para hacer el mástil de un barco, ¿verdad? Es una parte que es interesante un poco pensarla, ¿verdad? Es decir, respecto a esta cuestión, digamos, del planteamiento del olivo y el ciprés en el caso de los abuelos, ¿verdad? Castoriadis nos dice que ese plantar los olivos y los cipreses en Grecia durante todo el tiempo en que Grecia no se había desarrollado, ¿verdad?, era un plantar sin preguntarse el costo y el rendimiento, nos dice, ¿verdad? Ellos, los abuelos, sabían que no obstante la potencia de la que ellos podían disponer, ella no podía tener resultados benéficos más que si ellos obedecían a las estaciones, ponían atención a los vientos y si ellos podaban los árboles cuando en la época del año había que hacerlo, ¿verdad? Esta parte me parece que es importante, es decir, creo yo que es decir, quiero un poco dimensionar y darle como que contexto a la propuesta, digamos, de Castoriadis respecto a esta cuestión del desarrollo. Es decir, finalmente lo que nos está un poco tratando de proponer Castoriadis es que hay una dimensión, digamos, del tiempo, ¿verdad?, que está ligada precisamente a el significado para cada sociedad dada, ¿verdad?, y que precisamente la cuestión de la técnica, y como veremos en la segunda parte de la sesión, la cuestión del desarrollo, aspira de alguna forma a parar el tiempo, ¿verdad? Es decir, habría de alguna manera en lo que es una propuesta, digamos, de planificación, de mirar, digamos, de antemano lo que puede ocurrir, hay de alguna forma una especie de aspiración para controlar, digamos, el tiempo como la emergencia, digamos, ¿no? Esto lo vamos a trabajar precisamente en la segunda sesión. Vamos a entrar, como decía yo al principio, vamos a entrar a ver un poco es decir, el modo en el cual para Castoriadis va evolucionando, digamos, el término del desarrollo, ¿verdad? Pero bueno, eso quisiera yo dejarlo más bien para la segunda parte. Aprovecho ya, ahora sí que están aquí los compañeros del doctorado de Desarrollo Rural, les quiero dar la bienvenida, ¿verdad? Ojalá y nos sigan frecuentando. Decía yo muy al principio, aprovecho a lo mejor ahora el final de esta primera parte de la sesión, decía yo que uno de los principales propósitos, digamos, de hacerles partícipe a los compañeros de este seminario, era que en un momento dado pudiéramos abordar cuestiones que no son comunes y que giran un poco en torno a la cuestión de la intervención, ¿verdad? Decíamos con Carlos precisamente que
ojalá y hubiera las condiciones para que pudiéramos, a partir de este primer encuentro, empezar un poco a pensar juntos respecto a la intervención. Entonces, me gustaría un poco dejarlo ahí, cerraría yo esa primera parte de la sesión. No sé, quizás a lo mejor para los compañeros que llegaron un poco tarde, la idea de esa primera parte era invertir el orden, digamos, del texto de Castoriadis, reflexiones sobre desarrollo y racionalidad, y entrar un poco sobre la cuestión, digamos, de la técnica, ¿verdad? Entonces habíamos un poco tratado de introducir la problemática a partir precisamente de la crítica que Castoriadis va a hacer de la técnica. Como decía yo muy al principio, y a reserva, voy a parecer un poco repetitivo, pero Castoriadis habla, digamos, de la crítica de la técnica a partir, uno, digamos, de la crítica que hace del fenómeno burocrático, dos, la crítica que hace del marxismo, y tres, su posición dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa, ¿verdad? Entonces, habría esos elementos, yo creo que lo vamos a dejar ahí, a lo mejor podemos quizás abrir una corta, digamos, sesión de preguntas, de comentarios al respecto, antes de tomar un pequeño receso y entrar ya a la segunda parte, donde sí realmente voy a seguir el orden que Castoriadis nos propone en el texto precisamente de reflexión en torno al desarrollo y la racionalidad. Entonces, tienen la palabra, si alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta, antes de entrar al receso y posteriormente a la segunda parte de la sesión. Adelante. Solo rescatar el planteamiento de Castoriadis de que la crítica a la técnica y el posicionamiento sobre el asunto de lo ecológico no puede ser al margen de la perspectiva compleja, integral, digamos, del sujeto sociopolíticamente hablando, porque precisamente de lo que estamos llenos en muchos lugares es de los movimientos, no sé si sea una forma de burocratización, en donde las ONGs por excelencia y los partidos, en donde se presenta un movimiento ecologista, un movimiento feminista, un movimiento etcétera, etcétera, que niegan al sujeto en su complejidad. Entonces reivindico lo ecológico y desconozco, etcétera, reivindico lo femenino y desconozco la sexualidad. En el texto hay un elemento fundamental de Castoriadis de plantear que no se puede pensar desde esa perspectiva que lo plantea el asunto de lo ecológico al margen de lo político, solo para marcar ese punto. Claro. Sí, muy oportuno tu comentario, Rafa. Sí, de hecho, lo voy a tratar un poco en la segunda parte de la sesión, ¿verdad? Voy a insistir un poco sobre ese aspecto que mencionas. En ese sentido, creo yo que la noción clave en la propuesta castoridiana es precisamente la noción de límite, ¿verdad? Y la noción, digamos, de autonomía entendida como autolimitación también, ¿verdad? Entonces esa parte es importante. Obviamente tiene un vínculo muy estrecho con el retiro, digamos, al cual asistimos en la sociedad contemporánea de la comunidad política, ¿verdad? El hecho de que el espacio público está, digamos, totalmente plagado, digamos, de intereses particulares, ¿verdad? Y todo lo que eso supone precisamente en términos del límite, que finalmente el límite es digamos, el modo en el cual la comunidad política transforma, digamos, sus instituciones y se autolimita finalmente cuando lo hace, ¿no? Entonces, vamos a entrar en esa parte en el segundo pedazo, digamos, de la sesión de hoy. Pero bueno, te agradezco mucho que nos hayas señalado ese aspecto. ¿Alguna otra cosa por ahí que hubiera? Sí. ¿Sí? ¿En Zacatecas? Sí. Ricardo. Solo un comentario para problematizar un poco la posición de Castoriadis a partir de la sociología de la ciencia. Se ha desarrollado distintas formas de aproximación y una que me parece en particular muy interesante
es la sociología desarrollada por Bruno Latour y otros autores en términos de una teoría del actor red. Ellos proponen, hacen incluso una crítica de Castoriadis y proponen una lectura de la tecnología en términos de lo que sería como una agencia, con una capacidad de agencia de la propia tecnología, de tal manera que un microbio o un aparato tecnológico, un artefacto, puede modificar el curso de la historia y en algún proceso de los procesos históricos, y entonces le dan una capacidad muy interesante de lectura a lo tecnológico, que me parece que es distinta de la de Castoriadis. Y el ejemplo en Castoriadis, por lo contrario, a partir de la teoría de la imaginario social, muy interesante la aproximación de Daniel Cabrera en el texto dedicado al estudio del imaginario en las tecnologías contemporáneas de la comunicación. No sé si lo conozcan el texto, pero lo recomiendo ampliamente. Sí, muchas gracias, Carlos. Sí, no conozco los autores que mencionas en un principio, pero bueno, estaría yo encantado de que pudiéramos un poco ahondar sobre ello. El texto de Daniel Cabrera sí lo conozco. Daniel Cabrera, bueno, hemos tenido intercambios, hemos incluso publicado cosas juntos. Efectivamente, yo es una referencia que también suelo recomendar, ¿verdad? Precisamente todo lo que sería, digamos, esta omnipotencia asignada, digamos, a la cuestión tecnológica, particularmente en lo que se refiere a las nuevas tecnologías, ¿verdad? Sí, bueno, sería básicamente eso. Yo siento que sí, la relevancia del tema y como veremos en la segunda parte de la sesión, la pertinencia que tiene respecto a la cuestión del desarrollo, pues es definitiva, ¿verdad? Es decir, sí, en ese sentido sería básicamente nada más reiterar y suscribir un poco tu comentario, ¿no? ¿Alguna otra cosa por ahí? Bueno, si alguien tiene un interés particular, el texto de Daniel, hay dos textos de Daniel Cabrera, hay uno que se llama Lo tecnológico y lo imaginario. Eso está, si lo buscan en la página, en la base de datos de Cornelius Castoriadis Agora International, la sección en castellano, creo que incluso está en línea, puesto por la Fundación André Unín, y está un texto que yo doné a la biblioteca de aquí de la UAM Xochimilco, que es un texto que hicimos juntos con Daniel Cabrera, que se llama Fragmentos del Caos. Fragmentos del Caos. Yo tengo ahí una contribución sobre el sujeto autónomo y la alteridad, pero bueno, Daniel Cabrera desarrolla un poco más su propuesta en torno a la dimensión imaginaria de lo tecnológico, ¿verdad? Muy interesante texto. Aquel que tenga interés particular, Daniel Cabrera trabaja en la Universidad de Zaragoza y si hubiera un interés específico, yo con todo gusto los pondría en contacto con él. Entonces, decía yo que, digamos, esta cuestión del crecimiento económico como la clave de los problemas humanos, ¿verdad?, de alguna manera va a ser adoptada también, incluso en las economías que no se han industrializado, ¿verdad?, y eso va a dar como efecto el hecho de que el crecimiento va a ser comprado por los individuos y por las colectividades, ¿verdad? Castoriadis en ese contexto nos va a hablar de que solo excepcionalmente en los movimientos de los años 60, ¿verdad?, algunos jóvenes, nos dice textualmente, deciden abandonar la carrera de las ratas, ¿no? Ya hemos hablado de esta terminología que utiliza mucho Castoriadis cuando se refiere digamos, la búsqueda de subir las jerarquías y las escalas, digamos, de los niveles de consumo. Hay aquí una parte que es interesante, más en términos de una etnografía más personal, ¿verdad? Tuve la ocasión de estar en una cooperativa nacida precisamente en el 68, que se llama Longomai, que quiere decir largo tiempo todavía en occitano, y es una cooperativa en Forcalquier, en el sur de Francia, ¿verdad? Una cooperativa en la que también, un poco retomando nuestra
agenda en torno a la intervención, ¿verdad? Una cooperativa en la que precisamente Georges Lapassade hizo una intervención institucional, ¿verdad? La cooperativa Longomai. Hay ahí una referencia electrónica, si alguien tiene interés por profundizar sobre la trayectoria de esta cooperativa, hay un sitio web que se llama Humanisme Pur, que quiere decir humanismo puro, ¿verdad? Si alguien le quiere echar un ojo, es www.humanismepur.free.fr. Es sobre la cooperativa Longomai. Bueno, un poco a partir, digamos, de este diagnóstico que Castoriadis va a hacer, vamos a ver un poco algo que ya hemos un poco tocado, la cuestión de la industrialización y los daños infligidos a la biosfera terrestre, ¿verdad? Habría consecuencias efectivas o virtuales de un crecimiento y de una industrialización sin límites, ¿verdad? La crisis de los energéticos solo sería una advertencia en el sentido de que los hombres no debían seguir destruyendo la tierra, nos dice Castoriadis, ¿verdad? El crecimiento de los organismos burocráticos, y aquí va un poco la otra crítica de Castoriadis, que es una crítica más en el plano, digamos, de lo institucional, ¿verdad? Nos va a decir Castoriadis, hay paralelamente a esta industrialización, con todos los efectos para la biosfera y la crisis de los energéticos, hay una creación, digamos, de nuevos organismos burocráticos para hacerse cargo de la calidad de vida, y según nos comenta Castoriadis textualmente, estos organismos resuelven algunos problemas muy graves, como es el de crear puestos ministeriales para los políticos profesionales que habían de colocarse en algún sitio, ¿verdad? O también justificar nuevos presupuestos para organismos moribundos, ¿verdad? Esta situación va a dar, digamos, va a hacer que emerja una constatación. Esa constatación consiste en que hay una imposibilidad de parar el crecimiento en las economías ricas, ¿verdad? Una imposibilidad de parar el crecimiento en las economías ricas, ¿verdad? La cuestión del medio ambiente será discutida solo desde un punto de vista de los costos. El trabajo de vanguardia en materia de control de la polución se encuentra en la publicidad de las principales empresas contaminantes, ¿verdad? Esto es algo que más o menos hemos visto, ¿verdad? Shell, etcétera, ¿no? Que ponen anuncios, digamos, de una política a favor, digamos, de el medio ambiente, ¿verdad? Un poco el resultante de este proceso va a traer siempre en la terminología oficial algunos efectos. Uno de ellos es la aparición precisamente de un eslogan, un nuevo eslogan que será el eslogan del obstáculo, los obstáculos al desarrollo. Este eslogan, ¿verdad?, va a revelar, digamos, que la cuestión del desarrollo está necesariamente ligada al conjunto de la organización social. Castoriadis aquí un poco va a empezar a introducir, digamos, lo que sería toda su propuesta respecto un poco a la revaloración, digamos, de la política en sentido noble, ¿verdad? El hecho de que ahí donde no hay precisamente límites es precisamente donde la política se ha retirado, donde no existe realmente la comunidad política capaz, digamos, de deliberar respecto a lo que deben de hacer las propias instituciones, ¿verdad? Ligadas a la acción y el pensamiento del Occidente desde hace 6 siglos y por el cual el Occidente ha conquistado el mundo, y aunque no ha materialmente seguido, y aunque no más materialmente sigue conquistándolo, tres nociones muy importantes: por un lado desarrollo, por otro lado economía y por el otro lado racionalidad. Estas 3 nociones van a ser un complejo de ideas que permanece todavía en el plano de lo inconsciente, nos va a decir Castoriadis. Y se va a preguntar, ¿qué es el desarrollo? ¿Por qué hay que desarrollarse? ¿Desarrollo de qué y para qué? En una etapa, digamos, de despegue, el Occidente se piensa y se propone como un modelo para el resto del mundo. La madurez significa el crecimiento ilimitado,
En otros países menos maduros, entre comillas, se padece en la ideología oficial los obstáculos del desarrollo, siempre entre comillas, ¿verdad? Entonces es necesario importar e instalar máquinas, nos dice Castoriadis, ¿verdad? Lo que requiere asistencia técnica, algunas competencias se ponen de moda, los expertos, los consultores, ¿verdad? Pero las máquinas y los obreros especializados no bastan. Hacen falta, y aquí vamos un poco siempre al diagnóstico pesimista, si quieren, de Castoriadis, hacen falta en los países en vías de desarrollo hombres que no están en vías de desarrollo, es decir, los técnicos, los expertos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Mecánicamente, la falta del factor humano será interpretada, como mencionábamos ahora durante el receso, ¿verdad?, será interpretada como la falta de una clase empresarial, es decir, siempre esta especie de obstáculo del desarrollo va a ser visto como la ausencia, digamos, de una clase empresarial que no mete plata y que de alguna manera está, digamos, obstaculizando el desarrollo, ¿verdad? Para que no existan obstáculos al desarrollo del tercer mundo, es necesario, estamos hablando un poco en términos irónicos, ¿verdad?, cambiar las estructuras sociales, las actitudes, la mentalidad, las significaciones, los valores y la organización psíquica de los seres humanos, ¿verdad? Tratándose, digamos, de una transformación global, el Occidente tenía que afirmar no que podía producir más en menos tiempo, sino que había descubierto el modo de vida apropiado para la sociedad humana. Esta parte es muy importante, digamos que si hay algo que reivindicar, digamos, de la propuesta castoridiana es precisamente el hecho de que una crítica, como puede ser la crítica del desarrollo, la crítica de la burocracia, etcétera, se inscribe no solamente en el campo en el que la dimensión imaginaria tiene una relevancia, sino también en el campo en el que todos esos pasajes, digamos, de la sociedad de una cosa a otra están estrechamente ligados a la cuestión política, ¿verdad? Es decir, finalmente hay en el desarrollo y en el modo en el cual se asume la agencia del desarrollo, ¿verdad?, o la agenda del desarrollo, hay también un proyecto de sociedad, digamos, de alguna forma, ¿verdad? Entonces esta parte me parece que es importante, podemos un poco profundizar sobre ella a la hora del debate, ¿verdad? Entonces, en Occidente había que afirmar, repito, ¿verdad?, no que se podía producir más en menos tiempo, sino que se había descubierto el modo de vida apropiado para la sociedad, ¿verdad? Esto va a traer consigo la precipitación precisamente por parte de los países en vías de desarrollo, siempre entre comillas, a pesar de que su economía carecía de los recursos necesarios para adoptar el modelo, ¿verdad? El fracaso del desarrollo en esos países va a venir, digamos, aparejado de una crisis profunda de sus sociedades y la caída del modelo occidental y de las ideas que él encarna, ¿verdad? Vamos a entrar muy rápidamente a ver precisamente esta cuestión que decía yo de la dimensión imaginaria, digamos, del desarrollo. Me voy a referir al parágrafo del artículo Reflexiones sobre Desarrollo y Racionalidad, que lleva por título El desarrollo como significación imaginaria social. En un principio, bueno, Castoriadis se va a preguntar qué es finalmente el desarrollo y va un poco a tratar de, digamos, llevar el debate a un plano, digamos, más filosófico, ¿verdad? Nos va a hablar en un primer momento de que un organismo vivo se desarrolla cuando progresa hacia la madurez biológica, ¿verdad? Estoy un poco asumiendo a lo mejor algunas de las tesis del debate que Castoriadis emprende con Varela, ¿verdad?, en torno a la cuestión, digamos, de lo viviente, ¿verdad?, y la cuestión de la autopoiesis, ¿verdad?, la autocreación, ¿verdad? Desarrollamos una idea cuando explicitamos lo más posible aquello que pensamos que contiene implícitamente. El desarrollo es, pues, el proceso de la realización de lo virtual, nos dice Castoriadis. El proceso de la realización de lo virtual. El pasaje de la potencia al acto. Potencia y acto que pueden ser determinados, ¿verdad?,
Y aquí poner un ejemplo que nos lleva un poco a la propuesta que a mí me interesa más resaltar en esta sesión, y es precisamente la cuestión de los límites. Aquí Castoriadis nos va a hablar de ese tema que ya hemos un poco trabajado aquí en el seminario y que tiene que ver con la formación del filósofo ciudadano o del ciudadano democrático, ¿verdad? En la Grecia antigua, ¿verdad? Castoriadis, como ustedes saben, se llama la paideia, ¿verdad? La paideia, que es la crianza, el entrenamiento o la educación. Ahora bien, retomando este ejemplo de la paideia, ¿verdad? Como formación, digamos, como ámbito de formación en manos de la polis finalmente, es decir, quien forma finalmente al filósofo ciudadano o al ciudadano democrático es la polis, es la comunidad política, ¿verdad? Es decir, finalmente entonces la paideia es posible, según nos comenta el autor, porque hay un límite, se llama peras, y porque hay una norma. Ese límite es impuesto por la polis. ¿Qué pasa cuando esta, es decir, la polis, ha sido puesta en duda y o percibida como relativa? Esta parte creo que tiene una gran relevancia y les voy a decir por qué. Toda la cuestión de la propuesta castoridiana en torno a los límites de la división entre sociedad civil y sociedad política pasa un poco por este debate. Es decir, cuando Castoriadis nos va a hablar precisamente de que la sociedad autónoma se divide en el espacio público privado y el espacio privado, ¿verdad? El oikos, el ágora y la eclesia, va de alguna manera a incidir en esta cuestión, ¿verdad? Nos va a decir, lo que ocurre es que en el momento anterior al momento propiamente político, es decir, el momento, digamos, de lo privado público, ¿verdad? Hay un proceso de poder, digamos, hay un proceso de poder que está, digamos, vinculado a procesos de sentido, ¿verdad? Todo aquello que él nos menciona un poco cuando hace alusión a la cuestión del infrapoder, ¿verdad? Del infrapoder. ¿Qué es lo que ocurre en la sociedad en la que el espacio público está, digamos, saturado de intereses particulares, donde se expresan, digamos, los intereses de comunidades, los intereses de empresas, ¿verdad? Etcétera, etcétera? Un poco lo que a lo mejor más así en perspectiva podría ser lo que Guy Debord va a teorizar en torno a la cuestión de la sociedad del espectáculo. Lo que ocurre precisamente en un espacio público que está, digamos, saturado de intereses de comunidad y de intereses precisamente privados, es que el espacio propiamente político, es decir, el lugar de la reflexión y de la deliberación, es un espacio que se va a reducir hasta incluso su propia desaparición, ¿verdad? La famosa muerte de la política, ¿verdad? Y la famosa muerte de aquella instancia que hace posible que una sociedad se autolimite, ¿verdad? Que una sociedad se autolimite. Es decir, para Castoriadis la discusión en torno a la cuestión del desarrollo pasa por ese debate, pasa precisamente por el debate que hace del espacio de lo privado público el lugar, digamos, de reflexión y de deliberación que después cobra forma en el espacio de lo propiamente político, la eclesia, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando y ahí está un poco la pregunta que es realmente un desafío, es decir, ¿qué pasa cuando la cuestión del desarrollo, del crecimiento, debe de pasar, digamos, por el tamiz de la limitación, pero la instancia que puede limitarla no existe? Es decir, esa instancia está reducida a los puros intereses privados, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión que me parece que tiene una gran relevancia y que puede de alguna manera ir dando el encuadre a nuestro debate, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando es decir, la polis, ha sido puesta en duda o percibida como relativa, ¿verdad? Como sabemos, bueno, no hay que ir muy lejos, ¿verdad? Incluso el propio discurso un poco posmoderno, ¿verdad? El hecho de que, bueno, la política en todo caso lleva al totalitarismo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, de alguna forma tiene una pertinencia respecto a este debate, ¿verdad? Castoriadis en ese caso nos va a hablar, va a tratar un poco, digamos, de llevar la reflexión en torno al desarrollo a un plano, digamos, más de la tradición filosófica, y nos va a hablar de que hay un paralelismo
entre la idea de desarrollo y lo que se llama la physis aristotélica. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Lo hemos visto en otras ocasiones. Hay una pareja decisiva cuando Castoriadis piensa la sociedad, ¿verdad? Y es precisamente la pareja physis y nomos. Physis como el devenir perpetuo y nomos como la norma, ¿verdad? Ahora bien, en ese sentido, Castoriadis va a vincular entonces la noción de desarrollo con la noción de physis aristotélica, ¿verdad? Y nos va a decir que en realidad la idea de desarrollo es una idea que es central para los griegos más allá de la esfera de lo viviente, ¿verdad? Ahora bien, va siempre a insistir en esta cuestión de los límites, ¿verdad? Habría obviamente en la relación entre physis y nomos un momento en el cual esa emergencia va a ser limitada, que es el momento precisamente de la deliberación por parte de la sociedad, ¿verdad? Y el momento, digamos, de la norma, del nomos, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Hemos trabajado aquella cuestión de la diferencia entre la sociedad heterónoma, heteronomos, ¿verdad? Es decir, la sociedad en la cual la norma es puesta por el otro, llámese los dioses, llámese los antepasados, llámese las leyes de la historia o las leyes del mercado, ¿verdad? Todas esas metanormas. Y por otro lado, la cuestión de la sociedad autónoma en proyecto, que es una sociedad en la cual la institución y los sujetos que son parte de ella se autolimitan, lo hacen de modo explícito y además quieren hacerlo de modo explícito, ¿verdad? Entonces, el tema, digamos, del límite, ¿verdad? El límite, eras, en griego, muy importante. Esa parte creo yo que tiene mucho que ver con el debate que estamos aquí presentando. Finalmente, si hay algo que puede en un momento dado darle una dimensión humana al desarrollo, al crecimiento, a la técnica, etcétera, es precisamente la noción del límite, ¿verdad? Como ustedes saben, ¿verdad? Cuando Castoriadis hace la crítica, digamos, de la filosofía del deseo, ¿verdad? Un tema, digamos, nacido en el 68 un poco y elaborado por algunos autores de ustedes conocidos, cuando él habla precisamente, hace la crítica de la filosofía del deseo, dice, es que no se puede pensar que hay que liberar el deseo. ¿Por qué? Porque la autonomía es antes que nada una autolimitación, es decir, podemos pensar todo, pero debemos escoger algo, ¿verdad? Es una parte que es muy importante. Entonces, este debate precisamente pasa por el tema precisamente de cómo Castoriadis va a entender la cuestión del desarrollo, ¿verdad? Finalmente, la palabra, en este caso, la palabra clave sería la palabra del límite, precisamente, ¿verdad? El límite que de alguna manera define al ser y a la norma. Nos va a hablar en ese momento Castoriadis un poco de la tradición judeocristiana, ¿verdad? Y nos va a decir que el Dios en esa tradición es infinito, que está en otra parte, mientras que este mundo es finito. En el desarrollo, en el horizonte del desarrollo nos dice, es importante también ver la coincidencia y la convergencia del nacimiento de la burguesía con los elementos siguientes. El interés obsesivo y creciente concedido a las invenciones, ¿verdad? Estamos un poco hablando de lo que sería algunas de las instituciones secundarias que pertenecen a la institución imaginaria social del occidente moderno, ¿verdad? En ese caso, el interés obsesivo y creciente concedido a las invenciones, el interés obsesivo y creciente concedido a los descubrimientos, la ruina de la representación medieval del mundo y de la sociedad, la reforma, el paso del mundo cerrado al universo infinito y el progreso indefinido del conocimiento y de un uso apropiado de la razón. Me voy a permitir aquí volver a leer una cita que hemos ya referido a lo largo de nuestro seminario y que tiene que ver precisamente con Descartes.
Castoriadis nos dice: la más bella y más concisa formulación que conozco del espíritu capitalista es el enunciado programático de Descartes. 2 puntos. Alcanzar el saber y la verdad para ser dueños y señores de la naturaleza. Es este el enunciado del gran filósofo racionalista, donde se ve con mayor claridad la locura, lo ilusorio y lo absurdo del capitalismo, así como también de la filosofía y la teología en la que se fundamenta. ¿Qué quiere decir eso de ser dueños y señores de la naturaleza? Y observad que en esta idea, sin sentido alguno, se basa tanto el capitalismo como la obra de Marx y el marxismo. Es una frase que ya hemos de alguna manera referido. ¿Cuál es, digamos, ya tratando un poco de ir cerrando, cuál sería el provecho, digamos, del planteamiento que Castoriadis nos hace? Una de las primeras cuestiones que me parece muy importante es precisamente que Castoriadis va a criticar esta idea de que el crecimiento ilimitado de la producción y de las fuerzas productivas es un hecho objetivo y central de la vida humana. ¿Sí? Es decir, ¿es realmente un valor universal el hecho, digamos, de desarrollar ilimitadamente la producción y las fuerzas productivas? Se pregunta Castoriadis. Como ustedes saben, lo hemos un poco referido en este espacio, ¿verdad? Hay pueblos, por ejemplo, para quienes el estatus no depende de la riqueza que se acumula, sino de la riqueza que se destruye, ¿verdad? Un poco para tratar de sacar ese debate, precisamente si alguien tiene particular interés en regresar sobre él. Muy probablemente yo lo voy a trabajar en una invitación que me hicieron a un taller de ecología política en los próximos días, y es un debate que está muy presente en la discusión de Castoriadis con el grupo MOS y particularmente con Serge Latouche, ¿verdad? Es el texto que se llama Democracia y Relativismo, ¿verdad? También yo lo doné a la biblioteca de la UAM, o sea que lo pueden consultar en biblioteca, ¿verdad? Esta idea, digamos, que es una idea que Castoriadis va a llamar precisamente una significación imaginaria social, es decir, el hecho de que hay un valor intrínseco, ¿verdad? O por lo menos un valor que se promueve o se propone como intrínseco, ¿verdad?, al crecimiento ilimitado de la producción y de las fuerzas productivas. Castoriadis lo va a llamar una significación imaginaria social. Es una significación imaginaria social que está basada en la idea de que no hay límites a los poderes y a las posibilidades de la razón, ¿verdad? En ese sentido, ya un poco cerrando, ¿verdad?, el mundo moderno, la industria, iría de la mano con la ideología del progreso, nos dice Castoriadis. Ahora bien, y aquí viene un poco la parte un poco más espinosa, ¿verdad? Nos dice Castoriadis: si el desarrollo de las fuerzas productivas es infinito, él es inagotable. Estamos siempre un poco en el tema, digamos, de la reflexión en torno a los límites. Si el desarrollo de las fuerzas productivas es infinito, él es inagotable. Es decir, aquí habría que ver un poco la relación que él establece entre esos dos términos, que son del orden precisamente de los límites. Aquello que es infinito es inagotable, ¿verdad? ¿En qué medida la relación, digamos, que supone el desarrollo y que supone el uso y el desarrollo de las fuerzas productivas es una relación mediada, digamos, por esa condición de lo inagotable? Ese es precisamente el problema, pues ahí es precisamente donde Castoriadis va a ser, digamos, crítico de el planteamiento, digamos, del valor intrínseco del desarrollo, digamos, ¿verdad? En ese sentido, bueno, habría algunas derivaciones, ¿verdad?, de este entendido o este supuesto de que el desarrollo de las fuerzas productivas es bueno per se y que supone no solo lo infinito, sino también lo inagotable.
habría una lógica en la cual lo más es bueno y lo menos es malo. Ahora bien, ese desarrollo, ¿qué vino a significar, verdad? En términos, digamos, del crecimiento indefinido y de su madurez, ese desarrollo vino, digamos, o trajo consigo la capacidad de crecer sin fin, la capacidad de crecer sin fin, ¿verdad? Todo ello conlleva una serie de postulados que vamos a ver ya para cerrar. En un primer momento, como veíamos en la primera parte de la sesión, traería consigo la omnipotencia virtual de la técnica, es decir, la técnica es capaz de hacer todo, ¿verdad? Es realmente omnipotente. Habría la ilusión ciega relativa al conocimiento científico, es decir, el conocimiento científico puede todo, ¿verdad? Habría en los mecanismos económicos una racionalidad, ¿verdad? Hay un texto ahí que si ustedes tienen interés de regresar sobre él, se llama Capitalismo y Racionalidad, me parece, ¿sí? O la pseudo-racionalidad del capitalismo, algo así se parece, muy interesante. Y el siguiente postulado, que el hombre y la sociedad están naturalmente predestinados al progreso y al crecimiento. Es decir, ¿en qué medida esas ideas son ideas que nosotros podemos, digamos, vaticinar como ideas universales, como ideas, digamos, que de alguna manera conforman o contienen a la condición humana? ¿Es la condición humana una condición que está naturalmente predestinada al progreso y al crecimiento? Sería la pregunta más pertinente en este caso, ¿verdad? La crisis del desarrollo es la crisis de los postulados y las significaciones imaginarias sociales correspondientes. Ahora bien, esa crisis supone también un poco el choque brutal, digamos, con la realidad efectiva, en la cual estas significaciones imaginarias sociales y la institución a la que se refieren es hoy cada vez menos aceptada socialmente. ¿Qué supone en este caso? Y aquí quisiera yo un poco terminar la presentación del día de hoy, un poco también tratando de abrir el debate con los compañeros que hoy nos visitan. ¿Qué supone en este caso intervenir en un contexto como el contexto descrito precisamente por la propuesta castoridiana en torno al desarrollo? ¿Qué supone intervenir en ese contexto? Esa es precisamente la pregunta que yo creo que de alguna forma nos va a convocar y que me parece realmente la pregunta más pertinente, digamos, ¿verdad? ¿Qué supone intervenir en el contexto descrito? Yo cerraría ahí, antes de pasar un poco al debate. Tenemos media hora, afortunadamente, ojalá y haya un debate así nutrido, ¿verdad? Creo yo que hay muchos elementos presentes, ¿verdad? Voy a dar muy rápidamente el encuadre para la próxima sesión. Como ustedes se acuerdan, en la próxima sesión vamos a trabajar sobre la cuestión de la obra institucional de Lacan, y nos vamos a referir específicamente a lo que se llama la crisis del pase, ¿verdad? La crisis del pase. Una bibliografía muy rápidamente, aquellos, digamos, que están familiarizados con la base de datos en español de Agora International. Voy a dar solamente también por fines didácticos, ¿verdad? Solamente la referencia que aparece en el listado, ¿verdad? Para que un poco obligarlos a que se metan en la página, ¿verdad? Hay un plan ya totalmente dirigista, como diría René Luró, ¿verdad? Pero entonces, en lo que se refiere a Castoriadis, la referencia clave para la próxima sesión es ES mayúscula 1992 A mayúscula. ¿Ok? ES mayúscula 1992 A mayúscula. Voy a estarme refiriendo también a un texto que está en línea de Lacan, que es el seminario del 4 de abril de 1962, y es un seminario sobre la identificación. Eso está en un sitio web que se llama gaoagoa.free. Está difícil, ¿verdad? Entramos en el plan lacaniano, ni modo. A ver, ahí les va.
.goa. ¿Ok? Ese es el nombre del sitio. .free. F-R-E-E. Entonces sería el seminario del 4 de abril de 1962. Es un seminario que lleva por título La Identificación. Es el seminario 9 de Lacan, ¿verdad? Vamos a trabajar también con una bibliografía que ustedes ya conocen, con la cual están ustedes familiarizados, ¿verdad? Que es el texto de Luró, que está en la biblioteca de la UAM, que desafortunadamente no ha sido traducido, ¿verdad? Sería el texto, la clave es FR mayúsculas, 1980, B minúscula. B minúscula es obviamente la autodisolución de las vanguardias, ¿verdad?, de René Luró. Después vamos a trabajar con un texto de Merleau-Ponty, que también está en francés, y ese se llama, lo pueden buscar con Google porque también está en línea, ¿verdad? Se llama Les relations avec autrui chez l'enfant, las relaciones con el otro en el caso del niño, ¿verdad? Pero bueno, está en francés, entonces eso realmente, aquellos que leen más o menos el francés y que se quieren aventar, pues órale, ¿no? Voy a trabajar también con un texto de Elizabeth Rodinesco, historiadora del movimiento psicoanalítico, como ustedes saben, ¿verdad? La referencia de Rodinesco es ES mayúsculas, 1993 D de dedo. Y por último voy a trabajar con el texto de Urribarri, que está en el 54 de la revista Archipiélago, dedicada a Castoriadis, y la referencia es ES mayúscula siempre, 2002, B de burro, ¿ok? Minúscula, perdón, es minúscula. Es un texto de Urribarri, ¿verdad?, en el número de Archipiélago dedicado a Castoriadis, que es el número 54, donde habla de Lacan, ¿no?, y la relación con Castoriadis, ¿verdad? Pues sería eso básicamente. Entonces ahora sí, tienen ustedes la palabra, ¿verdad? Adelante, estoy muy interesado en saber cómo ven toda esta propuesta, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Rafael. Esta exposición que nos has hecho, digamos, nos da varios elementos para empezar a debatir este propio concepto que Castoriadis pues también ya hace una crítica muy fuerte. Tal vez lo que subyace un poco a la crítica no lo desarrolla mucho, pero lo que está en el centro de la propuesta de desarrollo que maneja Castoriadis es la forma en cómo la economía capitalista se vuelve hegemónica para todos los países, digamos, en el planeta, que está, subyace en esta idea del modelo de Occidente que Castoriadis hace énfasis a través de esta ideología racionalista, ¿no?, la preeminencia de la técnica y del conocimiento científico, pero lo de fondo es que esto legitima a un modelo económico. Yo creo que ahí no lo desarrolla mucho en el texto, pero tendríamos que hacer énfasis en esto. Porque la idea de los límites finalmente ubica las dos grandes contradicciones del capitalismo, ¿no? La primera contradicción social, que es, digamos, lo que él maneja, los límites en el proceso productivo, en las fuerzas productivas, que entran en contradicción y digamos, que ponen límites al propio capitalismo, y la otra que ha sido desarrollada por O'Connor como la segunda contradicción del capitalismo, que tiene que ver con la naturaleza, ese crecimiento ilimitado que propone la racionalidad occidental, pues no es posible y entra en una contradicción. Yo lo que le criticaría a Castoriadis, sabiendo que digamos, los cuatro elementos de la idea que subyace de desarrollo la tiene muy claramente establecida, es, digamos, el papel que tienen los intelectuales ante esto, porque no lo dijiste, pero el texto al final es pesimista. Dice, nosotros no vamos a poder hacer nada frente a esta catástrofe que se avecina, porque bueno, el crecimiento económico, la destrucción de la naturaleza inevitablemente vienen a dar una catástrofe. No podemos decir qué hacer
no podemos decir cómo organizarse, nomás el único papel que queda es destruir el mito de la racionalidad. Y yo creo que ahí es una gran debilidad, porque, digamos, si bien la crítica que propone Castoriadis es implacable, la construcción de alternativas nos deja en una situación de mucha debilidad, no solamente, digamos, en un papel de intelectuales, sino de actores de la construcción del proceso, de los procesos de desarrollo y de cambio. Muy bien, muchas gracias. Sí, estaría yo esencialmente de acuerdo contigo, Carlos. Yo creo que efectivamente Castoriadis, sobre todo los últimos años de su vida, fue sumamente prudente respecto a las previsiones, pues, ¿no? Respecto a las previsiones, es decir, en la medida en que él hizo una crítica muy fuerte, digamos, precisamente, bueno, lo hemos visto en otras sesiones, y esto nos lleva mucho además al tema que yo creo que vamos a tener oportunidad de seguir desarrollando en nuestro debate, ¿verdad? La cuestión, cuando él hace la crítica, digamos, del modo en el cual evoluciona el movimiento obrero, y cuando hace la crítica, digamos, de la emergencia de la burocracia, cuando él establece precisamente que la contradicción que tiene una relevancia, digamos, capital en el caso de la sociedad capitalista contemporánea es la división entre ejecutantes y dirigentes, está poniendo, yo creo, el dedo en la llaga. Es decir, de alguna manera no solamente está criticando, qué sé yo, ya sabemos, ¿verdad?, el tema del el centralismo democrático, el leninismo, un poco el dirigismo, etcétera, ¿no? Sino incluso está criticando aquellos fenómenos que se dan al interior de los grupos y en los cuales, digamos, se reproduce precisamente esa estructura en la cual unos dirigen y otros ejecutan, ¿verdad? Entonces, esa es una parte que yo creo que es muy relevante, que tiene una gran pertinencia para nuestra reflexión en torno a lo que supone, digamos, intervenir, ¿verdad? Y que de alguna manera se deriva en esa especie de gran cautela por parte de Castoriadis, ¿verdad? Es decir, gran cautela que, como tú mencionas muy atinadamente, ¿verdad?, en un momento dado tiene el aspecto de realmente una visión totalmente pesimista, pues, ¿no? Es decir, no, es que no hay realmente nada que hacer, realmente, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es entrar precisamente en el campo de las significaciones imaginarias sociales y ver en qué momento la sociedad es capaz de crear significaciones imaginarias sociales alternativas a aquellas que en un momento dado están vaticinando a la razón y a la técnica como ¿cómo decir?, la razón de ser de la sociedad, ¿verdad? Un poco por ahí, ¿verdad? Entonces, estamos de acuerdo, en principio estoy muy de acuerdo, que me parece además muy atinado tu comentario, pero te doy un poco algunas informaciones de contexto, ¿no? Yo creo que ahí, precisamente cuando entremos a ver la cuestión, digamos, la intervención en estos contextos, ¿verdad?, vamos a tener obviamente que pasar por las implicaciones que tiene este planteamiento de Castoriadis de la división entre ejecutantes y dirigentes a nivel de lo que sería el espacio de lo privado público, ni siquiera solamente el espacio de la eclesia, de lo propiamente político, sino de qué manera se construyen en lo cotidiano esas relaciones que permiten realmente hacer algo nuevo y construir, digamos, o crear una sociedad nueva, ¿no? Obviamente pasa mucho por la cuestión, digamos, de la autogestión, por la cuestión de la autoorganización, ¿verdad? Pero también pasa mucho, y aquí hay que estar muy pendientes, ¿verdad? Pasa mucho por el sentido que puede tener, digamos, la apertura, ¿verdad? Un poco suena así como que muy filosófico y muy psicoanalítico, ¿verdad? Pero bueno, Castoriadis se lo piensa un poco así, es decir, en donde la sociedad es capaz de reconocer en la apertura un sentido, ¿verdad? Y en esa medida, en qué momentos, digamos, de lo social, una sociedad es capaz de autolimitarse y de reconocerse a sí misma como el origen de la propia norma, y no solamente de reconocerse, sino de quererse como el origen de la propia norma, ¿no? Tú mejor que nadie conoces, bueno, qué sé yo, la gran cantidad de fenómenos que hemos criticado, como el asistencialismo, ¿verdad?, en el cual realmente los sujetos
dejan de ser sujetos y se convierten en objetos, ¿verdad? Y son realmente parte, digamos, de, qué sé yo, las políticas de las grandes agencias, ¿verdad?, que de alguna manera hacen las cosas en nombre de aquellos que han renunciado a hacerlas por sí mismos, ¿no? Entonces, son esos los procesos que a mí me parece que son importantes y que definitivamente desde una perspectiva más optimista, pues, híjole, como que uno se distancia, dice uno, ay caray, pues parece que realmente no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, pues, ¿qué? Me voy a mi casa a ver la tele. Pero no creo, realmente yo creo que hay otra, o sea, habría que irlo viendo, pero yo creo que ese va a ser un poco el tema de nuestro debate a la hora en que entremos en el tema de la intervención. Me parece muy bien. Muchas gracias, Carlos. A ver, Mariana. Sí, yo un poco en este sentido de la intervención de esto último que mencionabas, es como una preocupación que traigo de unos meses acá y el texto de Castoriadis hace la preocupación más profunda, creo, ¿no? Y un poco lo que, digamos, a partir de estas reflexiones de Castoriadis y la crítica tan profunda que hace a la noción de desarrollo y hasta donde lo entiendo, también, digamos, a lo que produce el discurso de desarrollo, ¿no? Algo que yo me pregunto es hasta qué punto o cómo podemos escapar, ¿no?, en el plano de la intervención, sobre todo en espacios rurales o con comunidades indígenas, pero bueno, también de manera más general en cuanto a la intervención, hasta qué punto podemos escapar o cómo hacerle para escapar a esta lógica desarrollista, ¿no?, que de alguna manera nos convierte en portavoces de este discurso occidental, moderno, ¿no?, que se materializa en prácticas concretas en las cuales el otro es concebido como menor de edad, ¿no? Digamos, es como, me parece la crítica que hace Castoriadis pone de relieve el profundo sentido de conquista que tiene el discurso del desarrollo, ¿no? Y que, bueno, si lo pensamos un poco con los ecos que puede producir este discurso, por ejemplo, en las llamadas ciencias del comportamiento, ¿no? O sea, todos estos argumentos que legitiman mecanismos de control, por ejemplo, hacia los jóvenes, ¿no? Como no han llegado a una etapa de madurez, es necesaria la guía, la orientación y la vigilancia para que puedan algún día llegar a ser maduros, ¿no? Y creo que se replica exactamente en este sentido, ¿no?, con los países o las sociedades no desarrolladas, ¿no?, entre comillas, a las que hay que llevar la verdad del buen vivir, ¿no? Esta clave, ¿no?, de la que habla Castoriadis. Entonces, digamos, un poco la preocupación es, ya en el plano de la intervención, ¿es posible y cómo podríamos escapar a esta lógica? Y creo que en el texto Castoriadis no lo desarrolla, lo dice de paso, así como un comentario un poco marginal, creo, pero sí menciona por ahí este choque, ¿no?, de las significaciones y un poco la imposibilidad de la expansión de esta lógica de desarrollo que tiene que ver con que hay un choque con otras formas de entender el buen vivir, ¿no? Y yo ahí vería como una posibilidad o un rayo de optimismo, ¿no?, dentro de, digamos, como la posibilidad de construir a partir de estas otras formas de entender, yo no diría el desarrollo, ¿no?, pero de entender el buen vivir, ¿no?, y que en los pueblos y en las comunidades tiene otros nombres, ¿no?, la dignidad, la autonomía, ¿no?, la libertad, la paz, pero que son conceptos cargados de sentido que se construyen históricamente desde los pueblos. Y creo que, bueno, hay varios ejemplos históricos concretos y además recientes, ¿no? Obviamente yo pienso inmediatamente en Atenco, ¿no?, en donde hay una forma de entender el desarrollo y el progreso distinta a la que se trata de imponer con un proyecto de un aeropuerto, ¿no? Y tenemos también el ejemplo de La Parota, las comunidades zapatistas y un montón de ejemplos en nuestro país, ¿no? Entonces, un poco lo que yo quería comentar era eso, ¿no? Quizás como poder pensar en otras formas que subyacen aún, ¿no?, que nos hablan de otras formas de significar la vida, ¿no?, desde otras sociedades, digamos, que no vienen del pensamiento occidental, desde donde parte, ¿no?, Castoriadis para hacer esta crítica. Exacto.
Muy bien. No, muy interesante. Estoy de acuerdo con la propuesta que haces. Habría algunos elementos que me gustaría a mí destacar para también seguir alimentando nuestro debate, ¿no? En primer lugar, bueno, como hemos visto ya en otras sesiones del seminario, ustedes recuerdan, Castoriadis, cuando hace, digamos, la crítica de la modernidad, dice, en efecto, en la modernidad subyacen dos significaciones imaginarias sociales fundantes. Una de ellas es la significación imaginaria social del dominio racional, y la otra es aquella que valora la significación imaginaria social de la autonomía. Es decir, la autonomía para Castoriadis es una significación imaginaria social que está, digamos, en el centro de lo que sería el mundo greco-occidental, si queremos, ¿verdad? A pesar de que la existencia, digamos, del proyecto de autonomía a través de la historia del mundo greco-occidental es una existencia realmente marginal, ¿verdad? Y a veces incluso desaparece, pues, ¿no? Pero bueno, sabemos muy bien que en el movimiento obrero, en la Comuna de París, en la experiencia de los consejos obreros, ¿verdad? Incluso en el caso, por ejemplo, de un poco teníamos el ejemplo de la cuestión de los anticonceptivos, la cuestión, digamos, de la autonomía reproductiva, ¿verdad? Hay ahí como destellos, digamos, de ese proyecto que Castoriadis de alguna manera va a seguir reivindicando hasta el final de su vida. Ahora bien, hay una cuestión ahí que siempre es muy importante no perder de vista, y quiero un poco regresar a el comentario muy atinado que hacía Carlos anteriormente, y tiene que ver un poco con un elemento que hemos también ya revisado, y que es la cuestión, digamos, de la inmanencia, pues, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan ustedes cuando Castoriadis hace la crítica de la militancia? Dice él, en realidad no hay un sujeto que sea de manera inmanente revolucionario. Es decir, hay sujetos que en ciertos momentos de la historia, ¿verdad?, cuestionan de modo radical las instituciones a las cuales ellos pertenecen, ¿verdad? Pero eso no corresponde a una inmanencia, es decir, no hay unas leyes de la historia, una categoría de la hiperdeterminidad, ¿verdad?, que hace que unos sujetos sean de una vez y para siempre revolucionarios. Es decir, hoy un sujeto puede ser revolucionario y mañana se puede convertir en un burócrata, ¿verdad? ¿Qué es lo que esto supone? Por un lado, supone la idea que Castoriadis va un poco a manejar respecto al famoso valor de la autonomía. ¿Por qué? Porque, bueno, el famoso proyecto de autonomía en Castoriadis es la nueva manera en la cual Castoriadis se refiere a la revolución. Es decir, de alguna manera, el hecho de cuestionar radicalmente el estado de las cosas es pensarse como el origen de la propia norma. Y en ese sentido, ahí es donde él va a ver realmente la revolución, pues en ese sentido, es decir, cuestionar radicalmente las propias instituciones y en ese sentido ejercer la autonomía es realmente el modo en el cual Castoriadis va a concebir la revolución. Ahora bien, ese atributo no es un atributo de un sujeto, es un atributo, digamos, que es del orden de la creación y en esa medida puede existir como puede no existir, ¿verdad? Ahí vamos un poco a la cuestión de la famosa alteridad, ¿verdad? Y un poco la cuestión también del carácter trágico del régimen democrático, entendido el régimen democrático como el régimen de la autogestión, digamos, de la democracia directa, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias trae esto? Por un lado, habrá que valorar, y en ese sentido seguramente mis colegas de allá de Chiapas me estarán escuchando, ¿verdad? Y me irán a lo mejor me jalan las orejas la próxima vez que vaya yo para allá. Es decir, habrá que valorar precisamente en dónde el valor de la autonomía es un valor querido y dónde es un valor, digamos, que está, digamos, que hace sentido, pues, ¿no? Es decir, yo lo he dicho varias veces aquí, he usado el ejemplo de esta mediadora intercultural turca, ¿verdad?, allá en Suiza, ¿no?, que me decía, es que para mí en mi comunidad hablar y reivindicar la autonomía es un insulto, es decir, uno no puede reivindicar la autonomía porque automáticamente es tachado de una persona desviante y de alguna manera marginado, pues, ¿no? Entonces, ver un poco hasta qué punto realmente la autonomía es un valor del cual las comunidades, los grupos y los individuos se han apropiado.
¿verdad? ¿Hasta qué punto? Esa es una parte que es realmente muy importante. La segunda parte tiene mucho que ver con el otro extremo. Si quieres, voy a hacer un ejercicio en este sentido, Mariana, a lo mejor un poco provocativo, pero es decir, en la medida en que no hay un sujeto inmanente, ¿verdad?, que es revolucionario, en esa medida no existe, digamos, lo que en la jerga, digamos, francesa se conoce como el angelismo, es decir, no hay sujetos que solo son buenos, ni sujetos que solo son malos, pues, ¿no? Es una cosa, digamos, de sentido común, ¿no? En ese sentido, y volviendo un poco a tu pregunta, es decir, la intervención famosa. Bueno, la intervención famosa es el campo no solamente de hacer jugar esas distintas variables, por un lado, la relativa universalidad del valor de la autonomía, por otro lado, la constatación de que hay pueblos que no necesariamente se reconocen de la tradición occidental y que a pesar de eso, sí se apropian del valor de la autonomía, los hay, ¿verdad? Es otra cuestión muy importante. Y la última cuestión, que es quizás la más peliaguda, ¿verdad?, que es finalmente la cuestión, digamos, de la explicitación. O sea, si hay algo que es clave en el trabajo por la autonomía, es precisamente el tema de la explicitación. Y el tema de la explicitación pasa por el análisis de la implicación. Es decir, ¿tú quién eres para ir y decir que un pueblo es autónomo o no lo es? ¿Verdad? En primer lugar, y eso, bueno, Castoriadis es una máxima que a lo mejor sí es un poco en términos optimistas. Él nos dice, nosotros podemos valorar dónde un pueblo trabaja por la autonomía, es decir, se cuestiona radicalmente sobre sus propias instituciones, en la medida en que nosotros nos cuestionamos radicalmente sobre nuestras propias instituciones. Es decir, la autonomía no se puede enseñar. Para trabajar por ella hay que quererla, pues, ¿no? Un poco iría por ahí, ¿verdad? Ya, digamos, cómo eso se desmenuza en términos del dispositivo, pues hay que volver un poco. Yo he encontrado muchas pistas en la obra de Luraud, ¿verdad?, en todo lo que es el análisis institucional y lo que sería la intervención desde la perspectiva, digamos, del análisis institucional. Otros lo habrán encontrado en otros lugares. Para mí, precisamente, Luraud, en la medida en que bueno, es parte del movimiento 22 de marzo, de alguna manera se reivindica de la tradición castoridiana, etcétera, hace una elaboración que yo creo que tiene un gran valor y que da muchas cosas para aquellos que están enfrentando el tema de la intervención. Pero bueno, igual puede ser algún otro autor, pero creo yo que esos son más o menos los términos del debate, ¿vale? Igual lo vamos a seguir charlando. ¿Alguna otra cosa por ahí? Allá las sedes, no sé si habría algún... No quisiera yo aquí acapararla. Está bien. A ver. ¿No? Sí. Ya se va, bueno, pues órale. Esa es una manera de participar también. Acá. ¿Sí? Hola. A ver. Bien, hola. Bueno, mi nombre es Georgina. Georgina, ¿qué tal? Adelante, Georgina. Ok, bien. Yo, a partir de la lectura del texto de esta sesión, bueno, se me vinieron a la mente muchas cosas, entre ellas que yo me pregunté cómo me vería de aquí a 10 años. Dije, bueno, el 9 de febrero o 8 de febrero del 2011, ¿cómo me vería, no? En función de este asunto del desarrollo y demás. Y bueno, yo me pensé en un estado mejor, o sea, me pensé con muchas cosas y demás. Y luego por ahí que le pregunté a 2 o 3 compañeros cómo se verían de aquí a un año, ¿no? Y entonces, bueno, me contestaron también en el sentido de mejor. Y entonces, bueno, ya terminando de leer y todo, pensé que, bueno, me pareció que era una norma que en el futuro todos nos pensemos en lo mejor. Pero la constante que yo encontré en esas conversaciones fue que lo mejor era a nivel individual, o sea, se pensaba en ellos, o sus familias, o sus cosas. Bien, entonces, después pensé que cómo es que nos podemos pensar bien, o estando bien, en lo individual, si lo colectivo está mal. Porque, bueno, digo, pensando en esto del desarrollo, la naturaleza y el medio ambiente. Y bueno, a propósito de que Castoriadis dice esto de que lo más es bueno y lo menos es malo, ¿no? Y después, durante la sesión, usted comentó algo así como de que qué pasa cuando el espacio público está lleno de intereses privados. Y yo pensé que a lo mejor este ejercicio, ¿no?, era un poco, no sé, bueno, más bien la pregunta es esa, si ese ejercicio representa eso, cuando el espacio público está lleno de intereses privados, que solo pensamos en nosotros, ¿no? Y que nadie puede pensarse bien en lo futuro si todo lo demás está mal, en particular en función del medio ambiente, ¿no? Sí. Nada más.
Sí, muy interesante tu comentario, muchas gracias, Georgina. Hay varios elementos ahí que son interesantes. Bueno, obviamente el tema, digamos, de la relación entre lo individual y lo colectivo es básico, ¿verdad? Es decir, Castoriadis cuando habla precisamente de la educación más genérica, ¿verdad? Cuando habla más bien de la paideia, que sería la formación del filósofo ciudadano, ¿verdad? Habla precisamente de que se trata de una profesión imposible. ¿Por qué? Porque busca la autonomía a partir de una autonomía que todavía no existe. Ahora bien, ¿qué es lo que caracteriza, digamos, a este ciudadano democrático o a este filósofo ciudadano, ¿verdad? Me acuerdo que cuando se lo preguntan a Aristóteles, ya lo he mencionado aquí en el seminario, Aristóteles dice, lo que la polis debe de realizar es un sujeto que ama la belleza, que ama la sabiduría y que ama el bien común, dice, ¿verdad? Esta cuestión, digamos, del bien común, a pesar de que es una problemática muy reivindicada por la Ilustración, ¿verdad?, que hay que también ahí saber definir, ¿verdad?, y decirle, ponerle nombre a las cosas, ¿verdad?, creo yo que tiene una gran relevancia. Es decir, a lo que tú te estás refiriendo precisamente es a que la ecología o el desarrollo o el límite del crecimiento económico es una competencia que involucra el bien común. Es decir, todos de alguna manera somos responsables, ¿verdad? Y todos de alguna manera tenemos algo que decir y algo que hacer al respecto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me parece que es esa parte, digamos, es muy importante. Es decir, la noción precisamente de bien común o el concepto de bien común, que obviamente es un concepto que corresponde a una sociedad en donde existe todavía comunidad política, ¿verdad? Nosotros sabemos que la sociedad contemporánea es una sociedad terriblemente privatizada, donde la gente, los espacios públicos los tiene no solamente subyugados, ¿verdad?, por intereses de tipo privado, sino que además no existe realmente sociedad, es decir, no hay un momento en el cual la sociedad se quiere como sociedad. Entonces, esa parte creo yo que vale mucho la pena reflexionar sobre ella. La otra cuestión que me parece que subyace mucho a tu comentario, y esta cuestión, digamos, de que hoy estoy de una forma y mañana voy a estar mejor. Es decir, hay muchas cuestiones ahí que están de por medio. Obviamente, antes que nada, ¿qué quiere decir estar mejor, verdad? Esa es una parte que es sumamente importante, pero también hay una parte que es muy importante y que de alguna manera está muy vinculada con el imaginario del proyecto de autonomía y que es precisamente la cuestión, digamos, trágica, ¿verdad? Es decir, Castoriadis hace mención de que la posibilidad, digamos, del proyecto de autonomía está vinculado no solamente con la posibilidad de concebir la desaparición total del sentido y por lo tanto de concebir la muerte, sino que también la posibilidad, digamos, de mirar al otro no como igual, no como menos, no como más, sino como otro, ¿verdad? Entonces esta parte es también muy importante y además pues vale la pena un poco filtrar la discusión a partir de ese carácter que Castoriadis concede al régimen, digamos, o al proyecto, digamos, de autonomía, ¿no?, que tiene que ver con esta cuestión de la desaparición del sentido. Es decir, de alguna manera, y ahí, bueno, recuerdo que él lo menciona mucho en sus seminarios, ¿verdad?, no hay ninguna otra lengua en la cual sea más explícita la relación entre los seres humanos y los mortales que el griego, ¿verdad? Es decir, en griego, decir seres vivientes o seres humanos, ¿verdad?, es automáticamente decir mortales, ¿verdad? Y en ese sentido habría ahí pues todo este entendimiento de el hecho de que hay la posibilidad, digamos, de la desaparición del sentido, ¿verdad?, y de que finalmente existe la muerte. Entramos ahí en un campo que es mucho más el campo propio, digamos, del desarrollo, digamos, psicoanalítico de Castoriadis, pero bueno, no está de más no perderlo de vista porque va un poco por ahí. Es decir, finalmente estar bien, ¿verdad?, estar bien es como que ahora sí que un deseo, ¿verdad? Ahora, en la medida de lo posible y cuando se habla precisamente del proyecto de autonomía, ese estar bien supone también que todos sabemos que en un momento dado nos vamos a encontrar en un lugar y ese lugar pues es la muerte finalmente, ¿no? Entonces va un poco por ahí, sería un poco esa parte que a mí me gustaba un poco como que
a lo mejor responder metafóricamente, pero que nos diera también un poco como que motivo para pensar, ¿verdad? Iría por ahí. ¿Alguna otra cosa por ahí? Son las 12 en punto. A ver, sí, por favor, adelante. Sí, quería señalar, sobre todo por la presencia del doctorado en desarrollo rural, que nosotros aquí en Zacatecas estamos trabajando un proyecto de desarrollo a nivel de un municipio que es aquí junto a la ciudad de Zacatecas, que es el municipio de Guadalupe, y con experiencia también en comunidades rurales. Entonces, el proyecto está formulado en términos generales a partir del modelo sistémico de intervención planeada, digamos, haciendo una lectura de la sociedad en términos sistémicos por distintas esferas y tratando de vincularlas para provocar mediante los detonadores en cada una de estas áreas el proceso de desarrollo. Y sin embargo, que es un modelo muy conocido, este modelo sistémico, hay críticas también al mismo, en términos de que hay una digamos, casualidadamente habría una perspectiva de la sociedad desde el enfoque sistémico que Castoriadis critica cuando dice que la sociedad no es un sistema, y también desde la perspectiva a pesar de que hay un enfoque vinculado a la autogestión, a la autonomía, al empoderamiento, que viene de las instituciones internacionales como el Banco Mundial, etcétera, digamos, hay críticas también a los límites de esa noción de empoderamiento, autogestión, etcétera. Y la pregunta para ellos y también para ti es cómo se puede plantear un proyecto de desarrollo desde la perspectiva, digamos, desde otras perspectivas más radicales que permitan el trabajo de la autonomía. Wow. Híjole, pues, la pregunta de los 64,000 pesos. Yo, la verdad, híjole, Ricardo, no, te agradezco mucho la intervención, me parece sumamente pertinente tu pregunta. Precisamente con los colegas y compañeros amigos nos vamos a estar reuniendo y vamos a estar un poco tratando de discutir ese tema. Muy así, a título, qué sé yo, muy así informalmente, ¿verdad? Yo te diría un par de cosas. En primer lugar, como tú bien mencionas, el tema de reducir, digamos, la sociedad a un sistema, pues es muy contrario a la idea de Castoriadis, es decir, la sociedad no es un sistema, pues, ¿no? Esa es una primera cuestión. La otra cuestión tiene mucho que ver con el tema de la transparencia, ¿no? Es decir, yo creo que muchas de esas versiones, y a reserva de que después los colegas intervengan y den su propio punto de vista, muchas de esas versiones, digamos, de lo que yo así un poco peyorativamente he denominado a veces en debate precisamente con proyectos como el proyecto Esfera allá en Ginebra, etcétera, ¿verdad? Lo que yo he denominado de alguna manera la ingeniería social, ¿verdad? La ingeniería social, creo yo que mucho y en gran medida parte de una noción que ve en la sociedad una entidad transparente, ¿verdad? Es decir, no hay, y desde ese punto de vista yo sí me opongo, y creo yo que además Castoriadis lo hace en repetidas ocasiones, es decir, la sociedad no es una entidad transparente, pues, ni tampoco es, digamos, una entidad que está sujeta a la acción o a la potencia, volviendo a nuestro seminario de hoy, a la potencia de ingenieros de lo social, digamos, ¿verdad? Sí, y en ese sentido vuelvo un poco a la intervención que hacía yo respecto a la intervención de Mariana, es decir, yo no concibo un hacer social que no esté mediado por la acción política en el buen sentido de la palabra, es decir, la política no es qué sé yo, la profesión de George Bush, ¿verdad? La política es el lugar en donde la sociedad transforma sus propias instituciones, y en esa medida creo yo que todo lo que uno pueda hacer tiene que pasar por ahí. Ahora, el punto de partida no puede ser el entendido de la sociedad ni en términos de un sistema, ni en términos de una estructura, ¿verdad? Un poco ahí va de por medio también la crítica al estructuralismo, ¿verdad? Ni tampoco el entendido de la sociedad
como una entidad, digamos, transparente y que además de alguna forma se presta a que un meta observador como nosotros, ¿verdad?, que somos un poco quienes tenemos el poder porque sabemos, ¿verdad?, podemos un poco intervenir. Es decir, ahí sí yo sería sumamente crítico, a reserva de que no te puedo decir en positivo gran cosa, pues, ¿no? Entonces iría un poco por ahí. Pero bueno, dejaría yo la palabra a lo mejor a los compañeros del doctorado en desarrollo rural, a lo mejor quieren dar ellos su propia versión. No sé si trajeron la bola de cristal el día de hoy, ¿no? Pero bueno, la próxima sesión. Bueno, pues yo lo quisiera dejar ahí. Les agradezco a todos su participación. Estoy muy contento porque fue un ejercicio en el cual otra vez logramos convocar colegas, ¿verdad?, de otras disciplinas y de otros campos, y espero que esto se pueda seguir desarrollando y que podamos seguir discutiendo así sabroso sobre temas que nos preocupan a todos. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles.